por el advenimiento de lo nuevo y lo joven sería inevitable. Hannah Arendt. Buenas tardes. Agradecemos su presencia de nuevo en este lugar y damos comienzo a los paneles temáticos desarrollados por los miembros del semillero Discapacitismo, Discapacitación, Sociedad y Educación. Como moderadora estará María Elena Vélez, profesora de la licenciatura en Educación Especial. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi tarea aquí, muy interesante por demás, es presentarles inicialmente a las personas que nos van a acompañar desde sus ponencias. En un segundo momento tratar de buscar unas ideas que vayan resultando muy centrales, o lo que llamamos ideas fuerza, en todo este discurso de cada uno de nuestros compañeros, y abrir y darles la palabra al público para posibles intervenciones, observaciones para alguno de los ponentes en particular, o reflexiones generales frente a lo que vamos escuchando. Vamos a tratar de manejar el tiempo en la medida pues que cada uno de ellos tenga también su espacio para expresar las ideas que ha consignado en su ponencia. Voy a empezar entonces con los primeros ponentes. Rosa Elmis Benítez, licenciada en Educación Especial; Diego Alejandro Correa, psicólogo. Estas dos personas que nos han acompañado en el semillero durante todo este tiempo tienen que ver con nuestra universidad, están vinculados pues con la Universidad de Antioquia en la licenciatura en Educación Especial y Psicología. Su ponencia se llama Inclusión Educativa y Maestros, encrucijadas actuales sobre los procesos de inclusión en los entornos educativos. Así que bienvenidos y les doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer pues como su interés en participar pues como de este evento, a la profe Mariela y a la profe aquí presente, que nos va a colaborar con la moderación de estas presentaciones. Les quiero contar que inicialmente pues cuando pensamos como en este título, también pues como intentando enmarcar un poco como las diferentes problemáticas que observamos en los diferentes, digamos, entornos educativos, y que surgen, digamos, como a partir de las diferentes reflexiones, debates, discusiones que hemos adelantado en el semillero de investigación. En particular, queremos trabajar, digamos, la inclusión educativa desde la perspectiva de los maestros, haciendo énfasis un poquito, digamos, como en el lugar que ocupa el maestro en el proceso de inclusión educativa, y en particular, digamos, como de todas las demandas que surgen a partir de los diferentes actores, los padres de familia, los maestros, la ley, su propia formación educativa y, digamos, todos los diferentes situaciones que surgen, digamos, a partir de la implementación de este proceso. Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Queremos partir aquí desde esta frase porque queremos enmarcar, digamos, como desde esta propuesta, que yo creo que muchos de ustedes conocen a este psicólogo que trabaja en la teoría de las inteligencias múltiples, desde el cual, digamos, como parte, digamos, como con la idea de mostrar si todos fuéramos iguales, de alguna otra manera mostraríamos las cosas desde una misma perspectiva y desde un mismo color. Y la idea es, a partir de los diferentes puntos de vista, de las diferentes perspectivas, desde las diferentes formas de ser y existir, digamos, es que de alguna otra manera el mundo cobra color. El objetivo general de esta discusión es reflexionar acerca de la participación de los maestros
y lo que surge a partir de las demandas de los diferentes actores. Si bien el proceso de articulación, digamos, parte de diferentes componentes en los cuales participan directivos, maestros, profesionales que acompañan, es desde el lugar del maestro donde se encuentra el proceso como tal. El maestro en su posición se le demanda que no solo responda al grupo, sino en particular por los ajustes razonables que son necesarios para garantizar el proceso de aprendizaje del estudiante. Es desde allí donde aparecen un conjunto de situaciones, quejas, reclamos, dificultades en el desarrollo de las clases. Los estudiantes con discapacidad no solo traen consigo las diferentes dificultades a nivel de aprendizaje en los que presentan dicha condición, sino que también surgen otras necesidades que presentan un esfuerzo mayor del docente para responder a dichas dificultades. Uno de los componentes que queremos discutir acá en esta presentación es el lugar de los maestros frente a lo que implica la ley. En especial, pues en particular la Ley General de Educación, que es de donde parte, digamos, como toda este entramado, y particularmente desde la Ley de Discapacidad. La Ley General de Educación en Colombia, Ley 115 del 94, define que la educación para las personas con limitaciones es y debe ser parte integrante del servicio público educativo, ante lo cual las instituciones deben estar en capacidad de dirigir acciones pedagógicas y terapéuticas que posibiliten una inclusión real a nivel educativo y social. Esto reconociendo que la educación inclusiva se ve reflejada en un proceso en el cual los estudiantes con discapacidad o aquellos que se presentan cualquier tipo de situación que les haga vulnerables logren acceder a la educación en igualdad de condiciones y derechos y con equidad en los procesos y servicios formados de manera integral. A partir del decreto 1421 del 2007, por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, con el objetivo, la presente sección reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar y básica primaria. Dentro de este decreto se tienen en cuenta conceptos como currículo flexible, el diseño universal del aprendizaje, ajustes razonables, plan individual de ajustes razonables, lo que conocemos como PIA, entre otros conceptos. Desde este sentido es importante resaltar que aunque las leyes son claras en cuanto a su proceder y definiciones, no hay claridad en las orientaciones para llevar a cabo dichas políticas, en contextos reales en los cuales se desenvuelven las instituciones educativas, puesto que la inclusión va más allá de un currículo, tiene que ver con la cultura, con las interacciones sociales. Tal como lo dice Duke y Loren, la cultura escolar es uno de los principales soportes sobre el que se apoyan las prácticas de atención a la diversidad, los valores, las normas, las concepciones y modelos del aprendizaje, las actitudes, las relaciones, las expectativas, la participación y comunicación de todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros elementos fundamentales sobre los cuales las escuelas deben reflexionar. Desde este sentido es necesario continuar repensándonos por estas prácticas y realidades que se viven a diario en las instituciones educativas y que no han sido contempladas en las políticas de inclusión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos entonces con nuestra ponencia. Desde la mirada de los educadores, sabemos que desde las políticas hay unas orientaciones que nos dicen cómo debemos actuar en las instituciones educativas, ¿cierto? Pero resulta que esas políticas no son coherentes con lo que vive la realidad de los docentes. Sabemos que las prácticas, actitudes y todo lo que tiene que ver en la institución educativa no es lo que realmente posibilita el proceso de inclusión, ¿cierto? Entonces, educación inclusiva y maestros.
La inclusión educativa ha sido una apuesta por los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, atendiendo al llamado de organizaciones nacionales e internacionales, velando por los derechos de las personas con discapacidad. Recordemos entonces, en este sentido, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y, por supuesto, todas las leyes y decretos nacionales que contiene nuestra Constitución colombiana. Entre ellas encontramos la Ley 1115 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Estas leyes fueron ratificadas por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, en la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Recordemos también la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras disposiciones legales que ustedes y nosotros como maestros conocemos y que son leyes que aparentemente pues están muy bien orientadas, pero que vemos en sus prácticas unas dificultades para que sean estas efectivas. Es así como desde la normativa colombiana encontramos todos los elementos necesarios para hacer real el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en todos los diferentes ámbitos del ser humano, lo que tiene que ver con lo social, cultural, laboral y educativo. Sin embargo, sabemos que no es efectivo, que la realidad de las personas con discapacidad se caracteriza por la falta de acceso a la salud, a la educación, empleo y en general a todos los derechos que tienen las personas. Teniendo en cuenta esos aspectos generales de cómo es la situación de la población con discapacidad respecto a su participación y el goce de sus derechos, podemos observar que el panorama no es alentador. Sin embargo, para nuestra reflexión que aborda el tema de la inclusión educativa y el rol de los docentes, veremos cómo el maestro desempeña un papel indispensable para hacer posible el camino para la inclusión. Si bien sabemos que los docentes en sus instituciones educativas, en sus prácticas, vemos una cantidad de dificultades para llevar a cabo como todo esto lo que nos propone la inclusión educativa, también es cierto que también está en nuestras manos como docentes realizar ciertas prácticas que nos van a permitir de cierta forma llevar un proceso de inclusión que nosotros lo podemos implementar en nuestra aula de clases. Según el decreto 1421 se entiende la inclusión educativa como es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad, características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna. El lado de clases, en este sentido vamos a pensar entonces lo que puede realizar el docente del aula de clases. El lado de clases debe orientar y propiciar espacios de socialización. Esto es lo que debe de realizar el docente, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada estudiante, promoviendo en sus estudiantes el respeto y la tolerancia como base fundamental para la convivencia. Sin embargo, de acuerdo con las experiencias observables y nuestras prácticas educativas, se evidencian que los docentes en ocasiones asumen posiciones de resistencia para realizar los currículos flexibles y demás tareas que deben llevar a cabo para que los estudiantes logren los aprendizajes
y posibilidades de acuerdo a las capacidades que tienen los estudiantes. Otra de las dificultades se relaciona con la falta de conocimiento de los docentes que presentan frente a los currículos flexibles. Asimismo, se genera discordia entre docentes y padres de familia al observar que son los padres de familia y los estudiantes que no cumplen con las expectativas, lo que con ello lleva a una serie de discordias entre docentes, estudiantes y padres de familia, porque cuando el estudiante no logra lo que debe lograr, ahí vienen como, ¿cierto?, las resistencias, dificultades de relaciones entre los docentes y las familias. De otro lado, se observa otras problemáticas como las dificultades de adaptación de las personas con discapacidad al ambiente escolar, sus exigencias y las dinámicas de convivencia que generan malestar entre estudiantes y rechazo a las personas con discapacidad. Como vemos, es una cantidad de dificultades las que los docentes deben de resolver en el aula de clases, y todo esto que se encuentra allí en ese ambiente escolar genera muchas dificultades. Los docentes se enfrentan a una cantidad de problemas las cuales no se han tenido en cuenta al momento de orientar las prácticas educativas desde políticas claras para la inclusión, tales como el número de estudiantes, dificultades a nivel de convivencia, dificultades específicas de adaptación, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Dado estas condiciones, se hace necesario profundizar y reflexionar sobre las reales dificultades que enfrenta el día a día el docente en su aula escolar. Desde este sentido, queda abierto el análisis para futuros debates. Con esto podemos pensar entonces que hay una serie de situaciones que desde las políticas no se han tenido en cuenta, ¿cierto? No se han pensado, no se ha reflexionado sobre todo esto a lo que el docente se tiene que enfrentar en el día a día, y que en este momento precisamente es lo que está desbordando las instituciones educativas. Porque ¿qué pasa con estos chicos que tenemos incluidos? Nos los pasamos que tiene que estar allí en la IPS, que no, que allí en esta institución que es especializada, que no, que le corresponde al sistema educativo. Entonces, en este momento es una situación que está, digamos, con muchas dificultades, porque los padres no saben qué hacer, las instituciones tampoco saben qué hacer, el sistema tampoco sabe qué hacer. No hemos pensado ni hemos reflexionado en, bueno, qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionarlo, ¿cierto? Y que es necesario escuchar a todos estos actores que están, que están implicados en esta situación que se está viviendo en las instituciones educativas. Al analizar el rol que desempeña el maestro en el aula escolar, podemos constatar que se ve envuelto en una serie de problemáticas para llevar a cabo el proceso de inclusión. También es cierto que puede llevar a cabo ciertas acciones que dependen de su ser como maestro y ante todo como ser humano. Es decir, el maestro desde su quehacer debe generar vínculos reales de aceptación y actitudes que posibiliten la aceptación del otro como estudiante, como uno de sus grupos más de estudiantes con diversidades, ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Así como lo señala López 2014, tener a un alumno diferente en clase y en situación de desventaja es un reto que debe superarse y que comienza con el deseo de ayuda al otro, con el reconocimiento que tienen los mismos derechos igual que sus compañeros, y su condición no es ningún impedimento. Es importante comprender que cada persona tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando vamos a las instituciones educativas y vemos, por ejemplo, la actitud de los docentes? La actitud de los docentes a veces es de resistencia, es de rechazo, es de inclusión. Por eso pensamos, cuando estamos pensando en esta ponencia,
precisamente reflexionamos de que muchas veces, a pesar de que el docente puede favorecer el proceso de inclusión, también los docentes a veces son los que hacen más difícil el proceso de inclusión, precisamente porque ellos mismos son los que, por las situaciones, por los diagnósticos de los muchachos, hacen un rechazo a estos chicos que tienen discapacidad en el aula escolar, porque sin duda eso también genera otra cantidad de situaciones que se salen de manejo del docente, ¿cierto? Que tiene que ver con el diagnóstico. Muchas veces los docentes no conocen de diagnóstico, no conocen de adaptaciones. Ese tipo de situaciones genera mucho malestar en los docentes. Podemos advertir que el docente es el principal promotor de un real proceso de inclusión, pues este mismo debe sentir y vivir la diversidad por sus propias convicciones, más allá de las leyes que así lo exigen. Es así como López 2014, los profesores deben intentar sentirse cómodos con los alumnos, comodidad que inicia cuando estamos más allá de nuestros prejuicios, con una actitud de apertura para aprender de los demás, aceptar que es precisamente gracias a las diferencias que tenemos la oportunidad de crecer y ampliar nuestros horizontes de pensamiento. Muchas veces nos encontramos con el docente que una vez de entrada, antes de conocer al estudiante, dice: no, ese muchacho no lo puedo tener acá, no estoy preparado para esto, ¿cierto? Entonces se limita antes de conocer a la persona, antes de que se le puedan brindar los apoyos, de una vez dice no. Entonces este tipo de actitudes en las que los maestros hay que tratar de mejorar, porque eso está en la posición del maestro y eso depende del maestro. Eso va mucho más allá de las políticas que de alguna manera están orientando este proceso de inclusión. Es así como la actitud del docente frente al estudiante es determinante en la relación enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes con discapacidad en el aula escolar. Estas exigencias requieren de un docente creativo, con capacidad de observación y para generar espacios de cooperación entre sus estudiantes. No cabe duda que en el desarrollo de una inclusión educativa implica cambios en el sistema educativo y en general en todos los actores que intervienen en ella: docentes, padres de familia, estudiantes y demás personal que hace parte de la institución, para lograr enfrentar todas estas barreras del aprendizaje y la participación. Hemos pensado y hemos creído que ese docente únicamente responsable del proceso de inclusión, no, eso le corresponde al profesor, o eso le corresponde al profesional de maestro y apoyo, pero tenemos que ser conscientes de que no solamente es el maestro, sino que eso tiene que ver con directivas de la institución, tiene que ver con los padres de familia, tiene que ver con todo un sistema alrededor de la educación. Es necesario construir entre todos los agentes que hacen parte del sistema educativo ambientes con actitudes positivas que favorezcan que los estudiantes con discapacidad se sientan que hacen parte de una comunidad. Así como se afirma González y Triana, esto aumenta la autoestima, así como la autoestima haciendo un esfuerzo para aumentar su autoconfianza y a través de las interacciones positivas entre los miembros de la clase, incluido el profesor, creando situaciones en las que los alumnos puedan colaborar, experimentar y aprender juntos. Como vemos, el desarrollo de la dinámica en el aula de clases depende en gran parte del docente. Gracias. Bueno, al hablar de actitudes, en concreto hablamos de una reacción afectiva, positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracta o concreta, y señalamos que las actitudes son aprendidas, tienden a permanecer bastante estables con el tiempo y están dirigidas siempre hacia un objeto o idea en particular. Desde este sentido, las actitudes hacen parte de las interacciones sociales.
las cuales permiten crear vínculos que pueden ser positivos o negativos. Estos son influyentes en el momento del aprendizaje, dado que el estudiante necesita de una relación con el otro que le sirve como referente, que le posibilite el acceso al conocimiento y al desarrollo de un deseo del saber. De otro lado, de acuerdo pues como con las diferentes definiciones que encontramos de actitud, podemos concluir concretamente que una actitud es una predisposición aprendida a responder de una manera consistente, favorable o desfavorable a un objeto dado, sea físico, personas o grupos. Anastasio Ojero señala al respecto de las relaciones humanas que las relaciones interpersonales dependen en gran medida de la percepción social. Nos comportamos con los demás según los percibimos, a veces incluso nos hacemos una impresión positiva o negativa de alguien a quien ni siquiera conocemos. Esto nos permite preguntarnos sobre las actitudes de los maestros hacia los estudiantes y viceversa, en el espacio de clases donde se presentan diferentes dinámicas que definen el proceso de enseñanza, al igual que el proceso de inclusión del estudiante con discapacidad directamente está influenciado por la actitud del profesor, siendo esta positiva o negativa, ¿cierto? Lo que queremos enmarcar acá es que las actitudes, y en especial pues en el contexto educativo, digamos, hacen parte fundamental del vínculo que se genera con los estudiantes, en especial del maestro hacia los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Cuando hay ciertas predisposiciones del maestro, porque parten de algunas, ahorita hablábamos de algunas creencias o resistencias que tiene, porque de entrada el maestro puede estar predispuesto, ¿sí? Porque viene el estudiante con ciertas condiciones, en especial aquellas que alteran de pronto las dinámicas de convivencia, como lo son en particular el autista, el déficit de atención con hiperactividad o el negativista desafiante, que son, digamos, en particular 3 tipos de condiciones frente a las cuales el maestro tiene ciertas creencias, mitos y además algunas disposiciones, digamos, para enfrentar las particularidades de los estudiantes. Otro aspecto importante, digamos, en el clima escolar, el docente implementa en su aula de clases ya sea que favorece las relaciones interpersonales entre los estudiantes, que se considera, digamos, uno de los roles también que desempeña el profesor, no solamente transmitir conocimientos, aprendizajes, sino también poder generar espacios de convivencia, de lúdica y además ambientes educativos que propicien, digamos, la creatividad y motiven en el estudiante, digamos, como la curiosidad por el saber. Moreno expresa que un clima favorable es abierto y participativo y coherente. En un clima de estas características existiría mayor posibilidad para la formación integral de acuerdo desde el punto de vista académico, social y emocional, puesto que se darían más oportunidades para la convivencia armónica. Por ello, la labor del docente requiere de desarrollo de habilidades con capacidades para generar espacios sanos para la buena convivencia. Es importante tener en cuenta que las creencias y concepciones que se generan en las instituciones educativas en torno a los estudiantes con discapacidad en ocasiones se hacen de forma inconsciente, distorsionadas por las experiencias que cada uno de las personas tiene frente a la discapacidad. Estas creencias hacen parte del currículo oculto del que nadie tiene conocimiento, pero que hace parte de las prácticas educativas que se llevan a cabo en el aula. Bueno, como veníamos hablando, ¿cierto? Hay unas prácticas educativas que son las que no están escritas en el PEI, pero sabemos que también hace parte de la realidad que se vive en la vida institucional. Esas prácticas tienen que ver con el rechazo, con la discriminación, con hacer a un lado estas personas que
que como los mismos docentes dicen, no hacen parte de este lugar, no corresponden acá, no deberían estar acá. Desde esas prácticas se llevan a cabo, pero no están escritas, no se ven, se invisibiliza, y eso es importante mostrarlo porque es lo que realmente sucede en las aulas de clase. La formación de las personas con discapacidad debe ser responsabilidad de todas las personas que están en la institución. Se deben crear currículos flexibles desde todas las áreas de conocimiento. Esta debe ser integrada, colaborativa y tener en cuenta las características y necesidades de los estudiantes. Esta no debe ser una tarea solamente del educador especial, del profesional de apoyo o del profesor que en el momento está con los chicos, sino que debe ser algo que es pensado, que es sistematizado y que se debe tener en cuenta pues, en la institución. Asimismo, se debe disponer de apoyos físicos, técnicos, tecnológicos y ajustes razonables para hacer posible la inclusión. Se cree tradicionalmente que esta tarea corresponde a los maestros de apoyo o especialistas. De ahí la importancia de la formación de los docentes del aula regular para atender a la población con discapacidad en relación a las adaptaciones y flexibilizaciones que se requieren en las diferentes asignaturas. Pues como lo demuestran los estudios en Colombia, la formación docente para la atención efectiva de los estudiantes con discapacidad es insuficiente. Autores como Pájaro, Sarmiento Ramírez, 2017, y otros autores enfatizan en que se desconoce cómo debe construirse el currículo y los planes de área para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Desde ese sentido podemos ver que la formación docente es indispensable para el proceso de formación. Asimismo, autores como Huntington, citado por González y Triana, plantea que si no se ofrece mayor apoyo administrativo, tiempo de planificación y capacitaciones en estrategias pedagógicas específicas según discapacidades, se podría ver deteriorada la percepción positiva que los profesores tienen acerca de la inclusión. Entonces, aquí vemos que es muy importante lo que pasa en las instituciones educativas. ¿Qué pasa? El profesor está cargado con un montón de responsabilidades a la cual no da abasto, el cual se sale de su capacidad, por así decirlo. Entonces viene el chico con discapacidad y resulta que hay que hacerle PR, que hay que hacerle adaptaciones, que hay que hacerle flexibilizaciones, que un trabajo más personalizado, ¿cierto? En un montón de situaciones que bueno, no se ha pensado, bueno, cómo se va a hacer entonces, porque los profes no tienen apoyo, son 40 chicos, 40, 50, que eso pasa en las instituciones, más 2 o 3 con discapacidad, a los que hacerles diferentes peer, a los que hay que hacerles diferentes adecuaciones. Entonces claro, es donde los profesores de inmediato dicen no inclusión, no estudiantes acá con discapacidad, ahí mismo es el rechazo porque sobrepasa pues lo que viven los docentes. Es importante tener en cuenta que la formación docente en la educación superior se debe ajustar a las necesidades de los contextos y a los planes de desarrollo del país. Por ello, para llevar a cabo el proceso de inclusión, se hace necesario garantizar una formación integral que incluya componentes de inclusión ajustados a las problemáticas que surgen en los contextos educativos. Por esto se hace necesaria una formación docente con pensamiento crítico y reflexivo. Con capacidad para transformar y crear nuevas formas de enseñar que responda a las exigencias actuales. Así como lo expresa López, es necesario los cambios en los sistemas educativos por modelos teóricos que abanderen y exijan nuevos perfiles docentes, donde haya un mayor grado de implicación y su actividad deje de ser meramente técnica y muy reflexiva para proponer, para imaginar escenarios de aprendizaje altamente significativos. Desde este sentido,
El proceso de inclusión debe ser planeada y reflexiva, que le permita a los docentes pensar sus prácticas pedagógicas desde su formación docente y el deseo por llevar a cabo un proceso de inclusión real, no solo desde las exigencias políticas que así lo ameritan, sino por el compromiso y responsabilidad con el otro. Damos así por finalizada nuestra ponencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rosa y Diego. A continuación, la profesora Astrid Elena Pineda y Liliana Quintero nos van a presentar su ponencia Modelos educativos flexibles para la diversidad en el contexto rural. La profesora Astrid su formación está basada en una maestría en educación, una mención en pedagogía, especialista en docencia universitaria y licenciada en educación básica. La profesora Liliana es magíster en historia y filosofía y enseñanza de las ciencias y las matemáticas y licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas. Profesoras, bienvenidas. Viene la ruralidad a hablarnos de inclusión. Bueno, en este momento vamos a compartir un poco las reflexiones que venimos adelantando como fruto de la participación en el semillero, pero además de un grupo de educación y ruralidad que tenemos todos los sábados, donde asisten profes de la ruralidad a compartir como lo que vienen haciendo. Entonces vamos a iniciar mostrando un poquito, rápido, unas puntadas de lo que se considera educación rural a nivel de Latinoamérica y particularmente en Colombia, para conversar posteriormente de los modelos flexibles. La escuela rural en Colombia es un espacio distinto que merece ser recorrido para compartir sus saberes. Es una escuela que no surgió de la misma forma como surgieron las escuelas de los centros y poblados urbanos. Si vemos las imágenes, no sé si se alcanzan a ver, pero vemos que la escuela rural... No, si quieres me siento... No hay problema, tranquilo que... Lo siento mucho. Uy, listo. Pues un poquito. Ahora sí. Pues la nariz. Bueno, vemos que escuela rural nace en la sala de una casa, en cualquier chocita, en un potrero, porque debían ser los municipios quienes debían dar toda esa parte física, y pues lamentablemente es una realidad todavía que se encuentran escuelas en esos estados. Entonces por eso las imágenes. Bueno, ya les contaba entonces que es una reflexión. Queremos reconocer los modelos pedagógicos que el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado y que están pues, para ser implementados aquí en el país, pero cuáles son esas tensiones que aparecen cuando los profes intentan hacer lo que el mismo ministerio dice en sus escuelas. Bueno, entonces a nivel de América Latina hay varios estudios. Hay uno que es del 2006, del profesor Corbalán. Para él, los sectores rurales siguen manteniendo el mayor índice de pobreza y los menores niveles de educación. Y esto en 2006 lo dice él, apoyado en el análisis de todos los informes que hace la UNESCO, y vuelve y aparece luego en los foros de educación mundial. Aparece en el Foro de Educación de Dakar del 2000 y nuevamente en Incheon, que es Corea, en el 2015, donde en el 2000 se decía que debía haber una educación para todos, y dentro de esa educación para todos se consideraba también la educación rural. Pero lastimosamente en el 2015, cuando se hace el análisis de esto, se dan cuenta que no ha pasado nada. En la educación rural seguimos exactamente igual a nivel de Latinoamérica y pues de Colombia también. Este estudio lo hacen a 7, Corbalán trabaja sobre 7 países, entre esos está Colombia, todos de Latinoamérica.
También nos dice Corbalán que no existen experiencias de currículo diferenciado para los sectores rurales, considerando que los habitantes de zonas costeras, montañosas o selváticas tienen diferentes problemas y contextos. No se consideran estas diferencias. Se espera que todos estén como dentro de la misma cajita, sin importar esa historia propia que se tiene. Bueno, y una coincidencia, pues a nivel de Latinoamérica, en la zona rural aparece como principal modalidad la modalidad monodocente y la escuela multigrado, que es el mismo profe acompañando todos los grados. Uno de los referentes, digamos, a nivel de Latinoamérica para ver como el estado de la ruralidad, de la escuela rural, es la UNESCO, que viene preocupándose y en cada uno de sus informes siempre hay una anotación. Entonces ellos nos dicen que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil y la comunidad internacional, la educación para todos no se ha hecho realidad en todo el mundo, que era ese sueño que se tenía desde Dakar, desde el Foro de Educación Mundial de Dakar. Debe darse prioridad a los grupos marginados y desfavorecidos, a los que es más difícil llegar y cuyos miembros siguen sin disfrutar del derecho de la educación. Ya cuando hablamos en Colombia, el contexto que tenemos particularmente ahorita, pues surge a partir de todo el acuerdo de paz. Dentro del acuerdo de paz hay uno de esos acuerdos que es el de Política para el Desarrollo Agrario Integral, que promueve una reforma rural, y dentro de él se promueve un plan especial para la educación, y en ese pues se espera, el documento quedó solamente en borrador. Después de todos estos acuerdos, el ministerio solamente publicó un borrador que quedó en estudio y nunca más se ha tocado, hasta ahí va. Bueno, entonces ya mi compañera Astrid les va a ampliar lo de los modelos educativos flexibles. Buenas tardes. Bueno, ampliando un poco el panorama en el contexto histórico, encontramos que la escuela como tal, la escuela formal, nace en 1821 en Colombia, pero solo hasta el año 1900 se visibiliza el contexto rural. Hasta el año 1900, o sea, de 1821 hasta 1900 empiezan a pensar que existe un contexto rural para Colombia, y eso es un panorama que empieza a mostrar cuando se visibiliza la escuela rural, muy lejos después de que ya se venían hablando más de 40 años de educación en Colombia. Ahí empieza la primera fractura. Cuando empieza entonces a visibilizarse la educación rural, aparece en el año 1903 con el presidente José Manuel Marroquín la ley de educación de 1903 hasta 1994, que fue la ley que antecedía a la educación rural. Y hay una cosa muy particular cuando nace la escuela rural, que Lili nos decía, todavía esa escuela está en una casa, en un potrero. A mí me tocó, por ejemplo, vivir la escuela en una casa que me dieron la pesebrera para construir la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando visibiliza que hay que tener escuela rural, dice, listo, esto en 3 partes. Nosotros nos garantizamos que el currículo sea único para todos, porque eso no puede cambiar. Los gobiernos departamentales se encargan de asignar los maestros, pero para el mismo currículo para todo el país. Y los municipios se encargan de las plantas físicas. Entonces las escuelas rurales nacieron en aquellas comunidades donde un señor que tenía mucha tierra regalaba un pedazo. Y hoy tenemos las escuelas rurales sin siquiera legalización de predios. No son del municipio porque no tienen la responsabilidad, no son del gobierno central porque ellos no las dotaron, no son de las comunidades porque no tienen escritura, y nadie invierte en ellas porque es especulado gastar plata en una infraestructura que no es de nadie. Esa es la realidad que tenemos hoy. Hay un gran esfuerzo por las localidades por tratar de visibilizar las escuelas rurales en infraestructura. Empecemos por la infraestructura, para poder entender por qué emerge esa escuela, ¿cierto?
En el año 1922, con todo el problema y el problema de la posguerra, entonces Agustín Nieto Caballero empieza a incursionar en un modelo colombiano para la educación rural y empieza el modelo Sucre, ¿cierto? Que es la escuela monodocente, y los profes todos hacían las guías pensadas en ese contexto y tratando de responder a las necesidades de la problemática de orfandad, de pobreza, de la guerra, ¿cierto? Pero ahí empieza a emerger una idea de escuela distinta, pero visibilizada prácticamente por el maestro que estaba allá, no por la inversión ni por el Estado. Entonces los modelos educativos flexibles surgen en nuestro país como una propuesta de educación formal que permite atender poblaciones diversas. Educación formal, ahí ya empieza una connotación, igualito para todos, ¿cierto? ¿Cuándo empieza a surgir esto de ese modelo pertinente? Empieza entonces en 1922 con Agustín Nieto Caballero. En la década de los 70 aparece un movimiento fuerte de educación rural en Colombia, donde empieza a surgir la escuela nueva y empieza a surgir con unas pretensiones muy bonitas. La pretensión de enseñanza personalizada, de diferentes ritmos de aprendizaje, de diferentes contextos, de escuela y comunidad estrechamente conversando. Empieza muy bonito, ¿cierto? Y si usted mira la filosofía de esos modelos tienen toda una mirada y un panorama que uno dice perfecto, y uno como maestro cuando está allá se la cree y empieza a desarrollar una apuesta similar. Personalizada, sí. Con la comunidad, claro. Respetando los ritmos de aprendizaje, ¿cómo no? Porque es que allá no hay una escuela que uno le pueda decir a la mamá: mamá, llévatelo de aquí porque este no es el modelo para ti, no tenemos la propuesta. Perdona, 3 días de camino, profesora, le tocó. ¿Cierto? Allá no hay otra forma. La escuela es para todos y la intención es esa, porque yo creo que los maestros rurales ni siquiera nos lo tienen que decir. Está claro, es la única, es la presencia del Estado allí. Allí converge la iglesia, allí converge la Cruz Roja, el hospital, todo llega a la escuela. Y es el centro de desarrollo de las comunidades rurales. No hay opción para decir: a este no lo recibimos. Allá están todos, ¿cierto? Con unas condiciones y unas características que ya les empecé a mostrar cuál es el panorama que tenemos. Pero que es enseñanza flexible, sí. Que hay unos materiales que son unas guías de autoaprendizaje que no son un fin, son un medio. Y en la medida en que nosotros las entendamos como un medio, es un libro más de la biblioteca como aquellos que tenemos. Pero cuando se configura que la guía es de principio a fin, unidad 1, unidad 2, unidad 3, se pierde el sentido de la educación flexible. Ahorita los compañeros que me antecedían hablaban de modelos flexibles, currículo flexible, promoción flexible, evaluación flexible. Realmente eso encarna todos los modelos educativos para la ruralidad. Y cuando el maestro empieza a ejercer su labor docente allí, sabe que es posible. Que hay un aula multigrado, sí, de preescolar a quinto, pero el maestro tiene esa visión integradora del currículo, y creo que aquí hay estudiantes que han podido asistir a ese tipo de escuelas y ven que es posible. Y que nace de ese interés de los niños, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el trabajo del respeto por el otro, el respeto por la diferencia, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Dónde empieza Cristo a padecer? Cuando el sistema nos dice: hay que promoverlos a fin de año, ¿pierde o gana? Es decir, incoherentemente nace la filosofía, nace la política para los modelos flexibles, nos creemos ese proceso cuando estamos allá, pero en el momento en que hay que hacer TANE, CIMAD, matrícula, perdió o ganó. Pero ¿cómo así? Pues no me dijiste que era flexible, que era en cualquier momento del año que podía promover, que era innovador, que respetaba las diferencias, y enseguida a fin de año me decís, gobierno, que te tengo que decir quién perdió y quién ganó. Es ahí, en realidad es ahí donde viene a homologarse el sistema igualito para todo el mundo, ¿cierto? Porque la promoción automática dice que se promueve a fin de año, pero la promoción flexible nos dice que en cualquier época del año. Ah, claro, porque es que tenemos niños que llegan desplazados, además sin papelería y sin documentación,
y que hay que recibirlos en las condiciones que llegan como llegan porque es la única opción que tienen. Imagínense usted, viene usted desplazado y devuélvase por los papeles. Pues que me amenazaron y me tuve que venir, no, devuélvase por los papeles, ¿cierto? En el año 2000 nace en Colombia una ley, para mí, nefasta, para la educación rural. La ley 715, que fusiona los centros educativos rurales a las sedes principales urbanas. Tenemos en Antioquia instituciones que tienen hasta 21 sedes rurales. Yo hablaba con el rector de la Normal de San Roque y me decía, uno cómo administra, de lejos. Rector, a usted le dan plata para ir a visitar, no podemos. O sea que para qué administrativamente tiene un rector 21 sedes, 15 sedes, 18 sedes. Si al fin seguimos haciendo el trabajo que tenemos que hacer allá, pero con una condición: el proyecto educativo institucional de ustedes es igualito al de nosotros aquí a 8 horas de camino. El sistema institucional de evaluación tiene que ser igualito al de nosotros, cuantitativo, cuando los modelos flexibles promueven una evaluación cualitativa por procesos. Entonces aparecen unas tensiones. ¿Y esos modelos cuáles son? Aceleración del aprendizaje, escuela nueva, retos para gigantes. Este retos para gigantes es una cosa hermosa. Es una propuesta que surge para aquellos niños que están en condición hospitalaria.